Bienvenidos a Startups Coffee Talks, el primer podcast diseñado por la incubadora y aceleradora de empresas Startups y conducido por Alejandro Lomas. Nuestro objetivo principal es conectar a más emprendedores con el ecosistema de innovación y venture capital en México, Latinoamérica y Silicon Valley, mientras disfrutamos juntos de una deliciosa taza de café. ¡Comenzamos! Hola emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Startups Coffee Talks. Hoy tenemos un tema muy interesante porque platicaremos sobre finanzas. Esa cultura numérica, matemática que a muchos les cuesta trabajo, ya sea como emprendedores, como empresarios, como directores de compañía. Muchas veces un tema es que cuando tenemos una junta de consejo en la empresa, normalmente cuando son temas de marketing o temas creativos, todo el mundo opina, todo el mundo comenta en la mesa, sí, yo haría esto otro y esto otro. Pero cuando llega el tema de los números, hablamos técnicamente de finanzas, todo el mundo se queda callado y nada más opina el financiero, que es el que conoce. ¿Por qué? Porque normalmente en la cultura latinoamericana no tenemos esa afinidad o empatía con los números porque no somos tan rígidos, tan cuadrados en algunas cuestiones. Somos muy libres, muy creativos en la cultura latinoamericana. Sin embargo, ¿qué crees? Muchos negocios pueden llegar a fracasar no solamente porque no tengan ventas, sino porque aunque haya ventas, no sabes controlar tus números, no sabes entender en dónde salió un egreso o ese ingreso, si le ganas un margen de contribución o es la ganancia que tienes tú en tu producto o en tu servicio. Si no lo entiendes bien, tienes un problema muy grave. Y de esto y más, vamos a platicar con dos grandes amigos míos que estamos conectados ahorita exactamente en vivo. Desde México primero aquí transmitiendo con Startups Coffee Talks, pero conectados hasta Argentina y luego hasta Francia, con dos personas fantásticas que tengo ya a unos meses de conocerlo y a otra, una gran amiga que acabo de conocer también, pero que es fantástica en lo que hacen. Nos dimos cuenta que en el camino encuentras siempre personas con la misma mentalidad, el mismo entusiasmo de apoyar a emprendedores, de tener ganas de apoyar a este ecosistema en todo el mundo, porque ahorita estamos conectados en 3 países simultáneamente en horas a deshoras. Y quiero presentar primero a una buena amiga que se llama Karina Rasic. Ella nació en Argentina, de la provincia de Buenos Aires. Es madre de 2 hijos, es empresaria, mentora, escritora, es experta y estudió finanzas en la Universidad de Nueva York y luego hizo un máster en la Universidad IAE de Business School en Buenos Aires. También es miembro de la Red Flor Argentina, actualmente vive en Francia. En octubre de este año publicará su primer libro de autoficción. Es dueña también de Legalify, una aplicación donde te ayuda a temas de servicios legales de manera online, y también de la plataforma Make Business Flow, que es de asesoramiento financiero para empresas. También es miembro de WeInvest, de Emprendedoras Slack, Mujeres Líderes de América y muchas otras cosas más. Y también al mismo tiempo presentaré a Augusto Anecchini, o Anecchini como decimos en México, que también es un gran emprendedor de Argentina, que también es experto en temas de finanzas, pero su carrera la ha hecho en temas diversos, como en sectores como empresas de pequeños negocios, de oil and gas, también en temas de retailer de origen nacional, multinacionales, consultor en temas financieros. También durante varios años se dedicó al tema de finanzas corporativas. Específicamente se hizo foco en temas de proyectos financieros de corto, mediano y largo plazo. También es experto en elaborar informes, reportes de modelización, escenarios económicos financieros, trabajando para founders de startups y top management de varias compañías. También colaboró en un tema de interdisciplinarios y de diferentes partes del mundo, lo cual le brinda una gran apertura para abordar desafíos y proyectos. Y bueno, yo creo que si me quedara aquí leyendo sus currículums me tardaría otras 5 horas más, y este tiempo lo quiero dedicar en que nos platiquen quiénes son, qué están haciendo, y vamos a enfocar el tema de cómo ayudarte como empresario o como emprendedor para que tu negocio realmente sea eso, un negocio, y aprendas las cuestiones más básicas de finanzas para que tomes decisiones correctas y puedas salir adelante. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida primero a Karina Rasic, que está conectada ahorita desde Francia. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida a Startups Coffee Talks.
Hola, hola a todos los que están por ahí escuchando. Acá estamos para brindar ayuda. Básicamente lo que nos dedicamos es a dar ideas, a dar conceptos, a analizar un poco en conjunto las dudas que tengan, los problemas que tengan con su empresa y de esa manera poder canalizar los problemas o las soluciones de su emprendimiento que a diario deben tener, ¿no? Me imagino. Fantástico, muchas gracias. Y también damos la bienvenida a Augusto Anegini. Augusto, ¿cómo estás? Desde Argentina. Hola, bueno, gracias a todos y gracias por la venida Alejandro. Hola, hola Karina. Así que sí, vamos a estar charlando un poco de todos estos temas, tratando de bajarlo al piso, como decimos acá, que sea de fácil entendimiento para todos y que sobre todo ayude. Y nada, vamos a tratar de ser lo más práctico posible. Fantástico, Augusto, muchas gracias. Bueno, quisiera comenzar esta charla de café, que por cierto, recuerden, en Coffee Talks siempre la regla es tener un café en la mano, o en el caso de mis amigos argentinos, un mate también es válido, pero la idea es estar relajados, traten estos momentos, en México son las 9 de la mañana, en Argentina me parece que son las 12 del día, y en Francia ya son las 5 de la tarde, entonces tenemos tiempo para disfrutar, en momentos para echar una charlita cómoda con café y platiquemos. Vamos a arrancar hoy con el tema. La pregunta del día de hoy, a ver, ¿por qué trabajo mucho en mi empresa? Me dedico tanto a la compañía, esfuerzo todo mi potencial en ella y al final veo que no gano dinero. Se me va todo en cuentas por pagar y al final yo no gano nada. ¿Por qué? Karina, me gustaría que me dieras un razonamiento de por qué pasa esto en las compañías. Bueno, yo creo que pasa porque justamente muchos emprendedores y empresarios que son una especie de autodidactas en un montón de cuestiones, no son muy adeptos a las finanzas. Generalmente ponen una persona profesional que haga esa tarea, pero en realidad no saben mucho de finanzas. Saben hacer un negocio, saben crearlo, saben tomar decisiones, pero no saben analizar los números financieros de manera correcta. Y entonces sucede que empiezan a preguntarse, ¿por qué no gano más dinero? No es una cuestión de que, pero si vendo un montón y no me salen los números, no es lo que yo calculé. Bueno, tiene que ver con compatibilizar bien esos números conjuntamente con la parte contable, ¿no? Y la parte impositiva. Así que creo que pasa por ahí el problema fundamental. Perfecto. O sea, quiere decir que uno de los temas es que al no conocer nuestros números, tenemos la desgracia de poder dejar salir dinero a la compañía sin saber en dónde se va. Entonces, porque no entendemos que las finanzas es como la radiografía de las compañías. Si fuéramos médicos, la radiografía será la forma en la cual podemos leer esto que pasa internamente a la compañía, cómo sangra la compañía. Pero como no sabemos, no entendemos cómo funciona esto, pues simplemente dejamos ir. Y pueden pasar muchos años. ¿Es así? Fantástico. Sí, Me gustaría un consejo. A ver, Augusto, ¿qué opinas tú? ¿Por qué crees que las compañías sangren de esta forma y que el emprendedor trabaje tanto en su compañía y al final no gane dinero? Sí, coincido ahí con lo que decía Karina y hay también un tema de ciclo de caja, para ponernos ya un poquito más técnico, o administración de capital de trabajo, que también lo podemos ver luego, que nosotros, o el empresario o el emprendedor tiene que pensar que desde que baja su mercadería para luego transformarla, luego venderla y recién ahí cobrarla, mirá todos los pasos que yo nombré y todavía no vio el dinero. Entonces tiene que pensar y tomar decisiones con toda esa brecha de días y de tiempo. Sumémosle en Argentina y en Latinoamérica problemas de devaluación e inflación, que nosotros, bueno, ya lo tenemos en nuestro ADN y somos un poco expertos, todos economistas, sin serlo, pero es un poco eso. Y también otro error que yo he visto en empresas ya un poco más consolidadas, no solo en emprendedores, es que en tu introducción, la finanza no tiene que ser solo del financiero, sino algo cultural, y la estrella polar de perseguir la caja y la salud financiera
tienen que participar todos, tanto fuerza de ventas, cobranzas, cuentas a pagar, a cobrar, y todos están involucrados para entender lo que está pasando. Pero es cultural y muy difícil de lograr, no es tan sencillo. El otro día platicábamos contigo, Augusto, sobre el tema que en Latinoamérica tenemos la cultura de no tener ese control. También nos comentó Karina que incluso ella está acostumbrada a ver esto en Francia de una forma diferente. En Europa el anglosajón es un poco más cuadrado, ¿no? Contabiliza hasta el último centavo que se va a gastar en el mandado del fin de semana. Y el americano no. El latinoamericano lo hacemos muy... Mañana va a salir. Oye, pero es que tenemos que pagar la nómina el fin de semana y tenemos que hacer pagos para proveedores y lo que está en la cuenta bancaria no nos ajusta. Y la respuesta es, saldrá, mañana saldrá. ¿Por qué pasará esta cultura del desapego tanto a los números? ¿Quién me puede responder a esta pregunta? Mira, creo que hay un tema que estas culturas traen desde la infancia, ¿no? Por ejemplo, en Japón, desde jardín infantes enseñan finanzas. Entonces, los japoneses saben manejar los números de cualquier cosa que hagan en lo personal y en lo corporativo o en sus empresas o emprendimientos, desde muy pequeños. Tienen el concepto de cómo hacer un negocio, cómo administrarlo y cuáles son los puntos claves. Entonces, saben muy bien dónde entra el dinero, dónde sale, qué compran y qué venden. Si no saben ese concepto tan básico desde el colegio, cuando salen a la vida no saben emprender y no saben administrar su negocio. Y esto es lo que pasa en Latinoamérica en general. Y es por eso que nosotros, Startups y Make Business Flow, hablamos el otro día de la importancia de la capacitación financiera personal y a nivel startup o emprendedor para aumentar la productividad de las empresas. Porque el empresario cree que si la persona aprende finanzas, va a descubrir su mágica fórmula de hacer dinero. Y no es así. La persona cuando aprende de finanzas va a entender más acerca del negocio, va a poder aportar más ideas al negocio y va a poder hacer el negocio más productivo. Y eso lo va a trasladar a su casa. Con lo cual es un círculo virtuoso que hace que las economías, los países, los pueblos, etcétera, mejoren. Wow. Entonces quiere decir que realmente el latinoamericano no queremos aprender porque desde pequeños esta cultura nuestros padres no la tienen, nuestros abuelos no la tuvieron y tal vez nuestros hijos tampoco la tendrán si no hacemos algo hoy. La importancia de conocer los números y de aceptarlos. Por eso tenemos un rezago muy fuerte, no solo en tema cultural de las finanzas, en matemáticas generalmente. No somos países que nos agradan mucho la programación de software, las finanzas, la contabilidad en su mayoría, porque los números suelen ser complicados para el latinoamericano. Y no porque sean complicados, porque así no lo hacen saber o sentir desde que somos pequeños. ¿Será esto cierto? No sé, Augusto, ¿tú qué opinas? Sí, sí. A ver, si vamos a los datos duros de pruebas que hemos tenido en Latinoamérica y especial foco en Argentina, la verdad que no son alentadores en matemática en general y en finanzas en particular, así que por ese lado sí, por eso hay que trabajar desde pequeños, está buenísimo esa idea. Y a nivel empresario o emprendedor, yo creo que también en Latinoamérica tenemos problemas diarios coyunturales que nos hacen no ver la macro o el largo plazo. Entonces por ahí estamos resolviendo problemas casi hasta burocráticos a veces y no nos deja ver tanto largo plazo. Y eso se traslada a la finanza o a la rentabilidad de la empresa. Por eso también tenemos un valor agregado cuando vamos al exterior o cosas así, siempre destacamos porque tenemos la crisis en el ADN, entonces sabemos movernos ahí, pero por ahí cuando las cosas están tranquilas es como que nos sacan de foco. Todo lo contrario que pasa en otros lados, ¿no? Cuando me toca ser consultor de negocios en varias empresas o coach de emprendimiento, lo primero que trato de revisar son las finanzas. A ver, me dicen, Alex, es que ocupo ayuda en la compañía porque no estamos vendiendo, necesitamos generar más utilidad, necesitamos innovar. Yo, padrísimo, hay que innovar, pero no podemos innovar
sin antes revisar cómo está la casa de los números. En este caso, digo, oye, el problema no es la innovación. De hecho, el problema no viene por ventas en tu compañía. Estoy viendo que tienes un desfalco financiero enorme porque no sabes controlar y no le pones KPIs a cada ingreso que manejas. Y me dicen, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, o sea, pues si tengo que pagar proveedores. Sí, pero tomar decisiones es importante. Por ejemplo, una cosa, les enseño cómo crear una corrida financiera. Básicamente, a ver, aquí van las ventas y hay que proyectar lo que vas a vender. Pero ¿cómo puedo saber? Proyecta, tú tienes un tipo de cliente, un tipo de producto, un tipo de mercado, empieza a calcular cuánto podrás vender según tus históricos. Y luego, calcularle tu costo de venta. ¿Qué es un costo de venta? ¿A poco me cuestan las ventas? Claro, lo que tú vendes, un servicio, un producto, tienes que costearlo. ¿Cuánto te cuesta ya sea la hora hombre o el producto que estás pagando para tú revenderlo o más lo que gastas de fabricación? Y eso, la diferencia es tu utilidad bruta. Esa utilidad bruta hay que empezar a trabajar sobre esa porque esa es la que te permite operar un negocio. Si tu utilidad bruta es muy pequeña o también llamado margen de contribución, que ahorita te preguntaré qué es eso. Este margen de contribución es lo que te permite entender cuánto flujo te queda para poder hacer pagos operativos y poder pagar nóminas, rentas, luz, agua. Y cada rubro de esos hay que entender cuánto es lo que deberías eficientemente pagar por porcentaje para que al final te quede una utilidad. Y ese es el primer error. Para que al final te quede utilidad, eso no es lo que hay que hacer. Hay que hacerlo al revés. Primero, cuánto es lo que empiezas a vender y cuánto esperas ganar en tu compañía para que la diferencia la distribuyas en gastos. Pero el pensamiento latinoamericano es al revés. Primero, gasto y al final, ¿me quedó dinero o no me quedó dinero? Cuando debe ser al revés, primero es proyectar lo que debes de ganar. Vamos a buscar un 20% de utilidad operativa y después me queda 80% de la utilidad bruta para gastar. Y me voy a gastar gastos tanto en nómina, tanto en mercadotecnia, tanto en finanzas, tanto bla. Así es como deben ser las finanzas, Augusto, o crees que podamos hacerlo de una forma diferente. Sí, yo a veces digo, che, prefiero que lo hagan tipo almacenero y tener un control cuando estamos iniciando, ¿no? Después, obviamente, se sofistica mucho más de que nuestros abuelos o nuestros padres lo hacían, de que no se nos vaya más de lo que está entrando, número uno. Sí, mucho cuidado tema de priceo, o sea, de esos precios, sobre todo cuándo voy a cobrar, que nos hace descalabros en la caja. Y ahí ya metiéndonos un poco más en lo técnico, entender bien la rentabilidad del negocio, que es un estado contable que va a salir del P&L o del estado de resultados, según el país como lo llame, y después la caja, o sea, tenemos que verlos los dos, pero conectados y entenderlos. Y también, como cuando he dado clases, siempre dije, el emprendedor no tiene que ser el financista número uno, pero tiene que entender nociones básicas, que son estas, cómo se conectan y cómo las decisiones repercuten en la caja, para tomar decisiones más acertadas y pensando en la macro y en la empresa como un todo, ¿no? Estamos hablando de dos cosas importantes. Número uno es el conocimiento o capacitación, que es la educación sobre finanzas. Y segundo, la toma de decisiones. Karina, ¿qué opinión tienes tú o qué recomendaciones puedes hacer a emprendedores y empresarios para que tienen que saber antes de tomar decisiones en su empresa? Bueno, estaba escuchando la explicación anterior que estabas dando más técnica, ¿no? De la venta. Y me he sorprendido ver emprendedores que no saben proyectar su venta. Si no sabes hacer una proyección de venta, es imposible que a partir de ahí en adelante puedas armar un negocio, ¿no? Esa proyección de venta se hace con un análisis de mercado, se hace consultando gente que sepa del sector, bueno, haciendo una investigación. He tenido emprendedores que se han sentado a armar proyecciones conmigo que no tienen ni idea cuál es el objetivo que quieren alcanzar. Entonces, si vos consultás con un financiero porque no sabes los conceptos básicos de finanzas, como dice Augusto, y el financiero te va guiando, te va diciendo, bueno, vamos a empezar por esto, vamos a seguir por esto, paso a paso de lo que tiene que hacer, pero el empresario no tiene esa noción, entonces es muy difícil que financieramente pueda proyectar algo, con lo cual
tiene fundamentalmente que saber de dónde quiere empezar y a dónde quiere ir para que nosotros podamos ayudarlo en esa proyección y poder armarle como si fuera la foto a futuro de su negocio. Por más que esa foto después no se cumpla al 100%, porque puede haber variaciones en el camino o pivoteos en el modelo de negocio, si no lo tiene bien claro el modelo de negocio y no sabe muy bien de dónde va a empezar y a dónde va a llegar, va a ser difícil que pueda armar una proyección financiera. Esto es a nivel startup. Y a nivel empresa ya consolidada, hay ciertos puntos de la operatoria que hay que mirar, ¿no? Todos los financieros sabemos dónde están las debilidades de las empresas. Entonces, hay que enseñarle a mirar eso y tener todos los días los costos, o todas las semanas, si es posible, o mensualmente, como mucho, un papel en arriba de su escritorio con el detalle de costos. Porque el costo es lo que maneja todo lo demás. O sea, él a partir de esa visión de su costo, además de, bueno, de las ventas y las cobranzas y demás, que lo tiene que tener como información, va a poder manejar el barco, pero me parece que falta en ese sentido organización, falta análisis, falta elaboración de un montón de cuestiones que ya te digo, para mí es, como dice Augusto, un tema cultural, porque en países desarrollados esto es lo básico para poder manejarse como un emprendedor, un empresario. Tomaste un tema interesante ahorita, Karina. Dividiste el funcionamiento financiero de una startup y de una compañía tradicional o familiar. ¿Qué es lo que tú ves como gran diferencia en estos tipos de modelos de negocio? Uno, por supuesto, una startup tiene que ver con tecnología, pero una empresa que está iniciando apenas, que ni siquiera hay un modelo de negocio como tal, real todavía. Estamos pivoteando, encontrando un modelo. Sin embargo, ahí aplicamos algunas técnicas o algunos temas financieros que hay que tomar en cuenta. ¿Y cuáles son los que se debe tomar en cuenta en una empresa tradicional familiar? Bueno, en una empresa ya consolidada que tiene un historial, ¿no? Porque uno ya puede saber, ¿ese negocio está funcionando? Sí. ¿Factura? Sí. ¿Puede facturar más? Quizás. Pero ahí es el punto de diferencia entre una startup y una tradicional. La startup es posible que no esté facturando y lo que hay que saber administrar son los pocos fondos que se pueda llegar a tener, un Family and Friends, algunos fondos de los emprendedores. Bueno, con esos fondos, ¿hasta dónde puedo llegar y qué puedo hacer? Porque la empresa está en el valle de la muerte, como le dicen, no tiene ingresos, tiene que conseguir alcanzar ingresos lo antes posible, ¿no? En cambio, una empresa tradicional que ya su negocio está traccionando, como se dice con las startups, o está vendiendo y ya está comprobado que funciona, con algunas mejorías que se puedan hacer, como siempre, que yo le digo siempre que las mejorías que probablemente se puedan hacer son financieras. Cómo usar los flujos de fondos, dónde invertirlos, cómo reducir los stocks, cómo reducir los costos, cómo reducir los impuestos. Todo ese análisis que mejoraría ese flujo de fondos es la diferencia entre una empresa que está empezando, donde no podemos analizar todo eso porque todavía está en ebullición, y una que ya lo tiene hecho y además que tiene una historia. Entonces nos ayuda mucho la historia a proyectar el futuro también. Totalmente de acuerdo. He visto continuamente cuando me toca apoyar a emprendedores de toda Latinoamérica, me dicen, Alejandro, es que ocupo ya levantar capital, ocupo hacer esto para que sea la empresa. Digo, a ver, espérate, déjame leer tus números. Digo, oye, no, tu problema no es capital externo, tu problema son dos principales. Uno, ponte a vender. Lo que tienes que hacer es vender, tener capital propio, aunque sea pequeñito, y en base a ese capital propio o ese ingreso propio que tengas por ventas, te da para sustentar un modelo de negocio con este gasto. El problema es que es un gasto súper enorme, ¿no? Donde crees que, por decir, ahora voy a emprender una empresa, una startup, perdón, voy a hacer mi oficina como lo tiene Google, como tiene Apple. No puedes pagar una oficina cara, no puedes tener una super secretaria, no puedes tener todas las plataformas que quieras, no puedes gastar $1 millón en un año en software porque no puedes. Entonces tienes que hacerte la idea de que tienes que trabajar con tus propias garras al inicio. Quieras o no, es muy duro levantar capital, no es para nada fácil y ahorita es más complejo.
Cuando hay crisis viene cada vez más complejo el tema. Entonces tienes que aprender cómo primero generar ventas rápidamente. Pero para que las ventas te den soporte a tu empresa, tienes que tener un gasto medido, tienes que tener una estructura medida y proyectar, como comentas, cuánto vas a poder vender los siguientes años o siguientes meses y cuánto vas a tener que gastar. Y hay dos KPIs que medimos como cuando hacemos el MVP, que son los KPIs de vanidad y los KPIs funcionales. El KPI funcional es ¿qué ocupo gastar para que funcione mi empresa? El KPI de vanidad es ¿qué quiero tener yo como emprendedora para verme bien? Y muchas veces cometemos el error hasta de gastar mucho en marketing y salir en revistas y en medios y en podcasts y bla, 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 bla. Y al final ni siquiera vendes. Y peor aún, si levantas capital y tuviste la suerte de levantar capital, me ha tocado ver ya varios startups que lo queman rapidísimo y en tonterías que esto, oye, es que esto no tiene caso hacerlo. ¿Has visto eso comúnmente en las startups? Venga, Mirá, Karina. te lo puedo contestar yo, porque yo soy fundadora de una startup y estoy muy involucrada en el ambiente emprendedor. Ya lo he dicho en otro podcast, esto también, de 500 Startup Latam. Me parece que justamente el problema que hay es que el emprendedor, al no tener un asesoramiento financiero, se inventa los números. No tiene noción de los números, entonces es una cuestión de imagen. Piensa que si va a salir mucho en LinkedIn o va a salir, se va a ganar la aceleración tal o a cual, eso le va a traer mágicamente la facturación. No. La facturación hay que generarla porque eso es la única forma que la empresa se puede financiar legítimamente. ¿Qué quiere decir legítimamente? Con sus propios fondos. Porque todo lo demás que viene de afuera, que puede ser un premio que se ganó y no lo tiene que devolver, o no le diluye el cap table, o un préstamo de un fondo, supongamos, ¿no? Que logra, bueno, hoy en día no va a lograr nunca un financiamiento si no tiene facturación, por ejemplo. Esto es muy diferente al 2020, 2021 y 2022. Entonces, volvemos de nuevo a las empresas tradicionales. No hay magia. Las empresas todas, en todas partes del mundo, desde la época que fueron empresas, subsistieron por su facturación. Entonces, a los emprendedores hay que machacarle eso y decirle, hasta que no factures, tu empresa no tiene un negocio comprobado. Si no facturas, no tenés negocio. Básicamente ese es el concepto. Y las empresas que lo han logrado y que han salido a flote y que hoy son pymes, por ejemplo, o empresas ya desarrolladas, tecnológicas, también tienen muchos problemas para sostenerse. No es que es fácil, van a tener que seguir financiándose porque crecen muy rápido y al crecer tan rápido se tienen que financiar, o las pymes van a necesitar financiamiento para otras cosas. Entonces, me parece que ese es el concepto que todos tenemos que tratar de aprender. Sin facturación no hay negocio. Totalmente. Augusto, también sé que te has dedicado muchos años a apoyar no solamente a startups, sino también a empresas tradicionales, familiares, donde seguramente te has topado el problema que yo me topo continuamente con algunos de mis clientes que consulto, que es, aunque sean compañías que ya tienen 10, 20, 30, 50 años en el mercado y que venden eso y son sostenibles porque Dios es grande, tal vez, pero a veces ves sus números y dices, caray, ¿cómo es posible que lleves 30 años operando tu empresa y no sepas cómo cuidar tus márgenes de contribución o un EBITDA y traigas gasto por acá? ¿Qué opinarías tú cuando revisas a unos estados financieros de empresas que tienen ya mucho tiempo en el mercado? ¿Qué es lo primero que has notado? ¿Qué es el común denominador que ves cuando una empresa que consultas no sabe de finanzas? Sí, un poco creo que lo introdujo Karina, que por ahí vienen haciendo las cosas ya desde que arrancaron de una forma y luego no se profesionalizaron, entonces arrastran errores comunes que pueden ser estos de no solo también en precio de lo que cobro y vendo, sino de cómo saca plata los dueños, a veces son familia, entonces tienen sueldo que están mezclados, que son dividendos, que son honorarios, que no machea nada con nada. Y también un error muy común es esa pregunta típica de ¿más ventas me arregla todos los problemas? Bueno, a veces no, porque
vos también lo habías dicho, que si tenemos un margen de contribución negativo, si yo vendo más, empeoro la salud económica y financiera de la empresa. Es medio contraintuitivo, pero es clave entenderlo. Entonces, si yo vendo un billete de $1 a 1.10, estoy perdiendo. Y por ahí te dicen, no, bueno, pero yo quiero vender más y más. Bueno, pero pará, porque estás vendiendo más caro. Perdón, tus costos están más elevados que lo que estás vendiendo. Mucho cuidado ahí. Y por ahí eso es difícil de demostrar. Sobre todo, culturalmente, puertas adentro, de decir, che, mirá que vos estás rompiendo con algo que se hizo durante años de una forma y vos tenés que explicar y tener un poco de paciencia de que también subsistieron, como decís vos, porque, bueno, a veces tenemos economías cerradas en Latinoamérica, no hay tanta competencia, no han innovado y siguen así con el viento de cola, pero eso es un punto clave, la verdad. Diste ahorita un punto clave que quiero tratar, que también es un común denominador en las empresas mexicanas, latinoamericanas que he visto. Y antes de comenzar con el tema, quiero invitar a la gente que nos está escuchando, viendo ahorita por nuestro canal de YouTube, gracias por estar aquí, pero que nos hagan sus preguntas. Si eres emprendedor o empresario o director de empresa y tienes algunas dudas, este es el momento. Tienes aquí a dos expertos fantásticos que te pueden apoyar ahorita con una mentoría gratuita si le sacas con la pregunta aquí en nuestro programa. Y bienvenidos, ¿no? Apoyen, aporten a las preguntas, es el más nutrido esta conversación. Pero ahorita, Augusto, trataste un tema que me gustaría hacer mucho hincapié ahí. Número 1, decimos como empresarios, es que caray, he trabajado mucho tiempo, le dedico mucho tiempo a empresa, entro 8 de la mañana, salgo 10 de la noche, todo el mes estoy igual, estresado, vendo, facturo, y al final llega el fin de mes y las cuentas, pues hay que pagarlas y yo me quedo con $0 en la cuenta bancaria. Pero cuando no se entiende medir la estructura financiera, dices, a ver, vamos a analizar de tus egresos, ¿en qué has gastado? ¿Cuánto gastaste en nóminas? ¿Qué porcentaje? Y ese porcentaje en nóminas estará adecuado a la industria en la que estás. Por ejemplo, no sé, el 30% de tu margen de contribución se te fue ahí. Yo creo que está bien, pero si ves que está un 50% y tu industria, no sé, es una industria médica, pues no paga eso respecto a tu utilidad bruta, hay un problema que arreglar. No, es que ocupo toda la gente. Arregla, vamos a checar uno por uno, ver si te está yendo el dinero mucho en nóminas de administradores o de operadores o de algo más. Y luego también revisa otro tema, porque a veces dices, es que vendo, gasto y no me queda nada. A ver, en el rubro de inversiones, que es, compré una computadora nueva, estoy pagando mi automóvil, hice varios viajes al extranjero con declarados para la empresa, estoy pagando mucho marketing en revistas. Entonces, todas esas cuestiones hay que entender que las inversiones, al KPI que mides como inversiones, que no es un gasto operativo, digamos, como nómina o un fijo como nómina o como gasto administrativo general, sino es un gasto para crecimiento, es una inversión para crecimiento. Si realmente muchos dineros se te van a inversiones, o sea, con adquisición de nuevos activos, por ejemplo, ahí está tu utilidad. Esas inversiones también se le considera como parte de utilidad. Normalmente, cuando vemos el EBITDA, revisamos que esa utilidad operativa a veces le sumamos a las inversiones, al rubro de inversiones, y visto, oye, estos activos también eran parte de tu utilidad, pero decidiste mejor reinvertir en tu compañía para hacerlo más grande y rentable. Pero muchas veces esas inversiones no son directas del negocio. Tú ocupaste comprar una computadora que era para ti o para tus hijos que no trabajan en la compañía, y aunque la facturaste nomás la empresa, no es un activo de la empresa. O cambiaste el automóvil a tu esposa, que tampoco colabora en tu empresa, también no es un activo para la empresa, aunque haya sido deducido por la empresa. Entonces, esos activos que has comprado o inversiones que has hecho en tu compañía, revisa cuáles sí son directamente de tu flujo del negocio y cuáles no, porque tu utilidad se está yendo ahí. ¿Te ha pasado eso? A ver, Karina, me gustaría que me ayudaras con ese tema. ¿Has visto todo eso común también en la gente que consultas, tanto en Latinoamérica como en Europa? Sí, yo vengo de una empresa familiar donde todo eso estaba mal manejado, ¿no? Había como una confusión entre el adelanto a accionistas, como le digo yo, el sueldo de accionistas, no se sabía bien cómo se llamaba, cuánto tenía que gastar cada accionista con toda su familia, porque, no sé, uno tenía 2 hijos, el otro tenía 5, entonces tenía que mantener una familia más grande. Entonces,
Si no se define eso, ese es un gran problema que tienen casi todas las empresas pyme, porque casi todas son familiares o tienen socios con amigos o que no se animan a decirse entre ellos, a ver, ¿por qué estás sacando más dinero? Bueno, yo tengo 5 hijos, entonces empiezan esos problemas que realmente para eso hay que generar las normas claras para que eso no suceda. Ese es un gran lugar donde se pierde mucho dinero, pero también se pierde mucho dinero porque generalmente en las empresas no se miran los costos constantemente o los ratios financieros, que yo conozco pocos emprendedores que le piden al gerente financiero, che, tráeme los ratios, mostrámelos, porque no los conocen, no saben, no entienden cómo se conforman los ratios. Es muy importante tener los ratios de liquidez, saber en qué estado está la compañía, el activo contra el pasivo contra el activo, o sea, tener esa visión, que yo le digo el tablero de control o de comando, como lo dije antes, semanal, quincenal o mensual o como quieran, es importantísimo, porque ese es el timón del barco. El timón del barco es, bueno, voy para la izquierda, voy para la derecha de acuerdo a esos resultados. Así que me parece que lo que hay que armarse en una compañía siempre es el tablero de comando. En un emprendimiento quizás son los KPIs y en una empresa ya avanzada es los KPIs y otras mediciones o medidas o números que nos muestran dónde estamos parados y cómo lo podemos mejorar eso. Ok, también hemos visto, hablando ahora de startups, uno de los problemas principales es la evaluación. Cuando hacemos una evaluación de una empresa, a veces no creemos que los números nos van a afectar si hacemos una estrategia diferente. Por ejemplo, no es lo mismo, como ahorita comentó el tema Augusto, el margen de contribución. Si mi empresa genera muchas ventas, pero tiene un margen de contribución muy pequeño, o sea, una utilidad bruta muy pequeña, no va a ser la misma evaluación, aunque vendas lo mismo una compañía que otra. También, si tu EBITDA es pequeño, también va a ser una evaluación diferente, aunque las ventas sean iguales. Entonces, las ventas no te dan una certeza de que vas a crecer mucho, porque muchas veces dicen, es que mi negocio vale 5 veces ventas. A ver, espérate, tú puedes vender $1 billón, pero tienes un margen de contribución del 0.1%, pues no vales nada. O sea, vales menos que una startup que está iniciando, ¿no? Pero si tú generas tal vez en ventas $100,000 al año y tienes una EBITDA del 80%, ¡wow! ¿Qué estás haciendo? Así eres susceptible para levantar capital o que todo el mundo quiera invertir contigo. Entonces, cuidar esas áreas. Como comentó Augusto, cuidar el margen de contribución, que es el costo que tienes de lo que vas a vender. Cuidarlo bien para que tengas un buen margen y te permite tener una buena operación. Pero luego dentro de la operación, para que tengas la utilidad operativa o también llamado el EBITDA, que son los ingresos antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones, tienes que entender algo. ¿En qué te gastas cada punto? Como comentas, Karina, ¿en qué rubro estás gastándote esa equidad? ¿Por qué? Porque hay un tema que se llama CAPEX. Si tú empiezas a comprar muchos activos en tu compañía y si tu compañía solamente crece comprando activos nuevos, es decir, si tal vez eres una empresa tipo restaurante, para abrir otro restaurante hay que volver a invertir lo mismo que invertiste en el restaurante actual, no es lo mismo que una tecnológica, que dice yo para crecer otro mercado en otro país, pues no ocupo más que cambiar aquí mi software de otros códigos, pero no ocupo comprar otras computadoras nuevas, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta eso? A ver, yo creo que le voy a preguntar ahora ese tema a Augusto, que ya estás aquí. ¿Qué opinas tú respecto a esos gastos que tienes en la compañía? Si tienes un CAPEX muy elevado, o sea, una compra de activos muy grande para crecer tu compañía, ¿cómo te afecta eso en la evaluación? Sí, ahí nos tenemos que meter, yo creo, en el estadio de la startup en cuál se encuentra. Unas cosas que esté buscando el product market fit y viendo si hay un negocio, como decía Karina. Entonces, bueno, supongamos que ya lo encontró. El margen de contribución generalmente en tecnológicas tiende a ser alto porque yo con software vendo, a ver, no tengo costos fijos elevados, eso quiero decir, pero puedo bancarme y mostrarle a inversores, che, mirá, yo estoy vendiendo bien, el producto está demandado, tiene buen margen bruto, pero quiero crecer, apalancarme con tu dinero, o sea, como ese rocket fuel que se dice. Entonces voy a tener años de pérdida porque voy a invertir en ese CAPEX, que el CAPEX
en las startups es gente, básicamente, porque no hay fierros como voy a poner una máquina, no sé, un rodado, como las empresas por ahí tradicionales. Entonces voy a invertir fuertemente en personas, tanto de marketing como de desarrollo, para luego ya encontrar el equilibrio y ya tener ganancias, que esa ganancia se multiplique. Porque si no, podemos simplemente bootstrapear, que es la vieja usanza, que hay veces que parece las tecnológicas nos olvidamos que somos una empresa y parecemos una especie de ONG o no sé, que tenemos que perseguir el lucro, que no está mal, que tiene que ser rentable, puede ser desde primeros momentos. Entonces ahí crecemos con nuestra facturación y vamos a tal vez tener un crecimiento más paulatino o no tan exponencial, porque no vamos a poder invertir o reinvertir lo que estamos generando con pérdida, ¿no? Porque nos lo tenemos que bancar nosotros. Obviamente a ambos le afecta la evaluación y también tendríamos que meterlo, que vos también lo dijiste, en el benchmark de, che, a ver, yo soy una SaaS. Bueno, ¿cuánto tengo de margen bruto? ¿Cuánto tienen todas? ¿Cuánto tienen en Estados Unidos? ¿Cuánto tienen en Latinoamérica? Y ahí, comparándonos, vemos si estamos haciendo algo muy, muy mal o muy fuera de lo que hacen todos. Sí, ya tenemos unos años de track record, ¿no? Si estamos iniciando es difícil medir eso. Bastante difícil, te diría. No, interesante. Karina, ¿cómo afecta el factor país, es decir, en la ubicación en la que se encuentra tu empresa, ya sea compañía o startup? Digamos, vamos a usar como ejemplo dos tipos de empresas diferentes. Una empresa tradicional familiar, vamos a ver una empresa de cosméticos, que es una empresa tradicional. Y luego una empresa también de tecnología, que es una empresa de e-commerce, pero vende tal vez productos igual, cosméticos. La misma industria, diferente tipo de empresa. Esas empresas valdrían lo mismo si están ubicadas en México, o en Argentina, o en Francia, o en Silicon Valley, o soy un factor que afecta para dos cuestiones. Uno, el rendimiento de la empresa y la evaluación en ella. ¿Hay un cambio si tu país en el que estás ubicado es diferente a un otro? Sí, hay un cambio porque no es lo mismo montar una empresa en un país estable, donde uno puede hacer proyecciones de 5 o 10 años. Bueno, hoy en día 10 años hace un montón por la inflación, pero 5 años puede proyectar y puede mostrar un escenario que puede llegar a cumplirse, porque es estable, eso le da un plus a la empresa. En cambio, estar en un mercado donde hay inestabilidad política, económica, financiera, eso le resta puntuación, o sea, le resta posibilidades. Con lo cual, siempre va el emprendimiento, la empresa latinoamericana va a estar subestimada respecto de las empresas que vienen de países desarrollados. Por eso yo siempre insisto en que las empresas tienen que tratar, dentro de Latinoamérica hay países más estables y menos estables, entonces siempre tratar de tener una pata en un país más estable, por lo menos dentro del mismo continente donde uno quiere establecerse. Si uno es una empresa que su sueño es expandirse por Latinoamérica, tratar de avanzar rápidamente en ese sentido para poder justamente tener esa complementariedad en la estabilidad e inestabilidad de otros países. Pero sí, claramente no es lo mismo ir a vender un proyecto latinoamericano que un proyecto francés o un proyecto inglés. Pero bueno, sabiendo eso, uno ya lo tiene considerado ese costo. Sabe que si va a emprender en Latinoamérica va a ser mucho más dificultoso quizás financiarse, la empresa va a tener menos valor, con lo cual justamente ese es nuestro trabajo, tratar de ayudar a que, sabiendo que eso es así, cómo eficientizar el uso del dinero para lograr los objetivos y que esa empresa pueda parecerse, entre comillas, a una empresa cualquiera de un país desarrollado, ¿no? Wow, interesante. De hecho, aquí está la prueba real de que es posible hoy en día una compañía de ser globalizada. Ya no podemos pensar solamente
en tu localidad, en tu estado, en tu país, en tu región. Ya es imposible, eso ya es cosa de nuestros abuelos, ¿no? Hoy en día, si vas a crear una empresa, tiene que ser con el mindset de decir, somos globales. ¿Y qué hago para que mi empresa sea global? Porque voy a competir hoy en día con empresas chinas, americanas, francesas, argentinas, mexicanas, colombianas, rusas, de todas partes del mundo. Hoy en día tus productos son 100% ya globalizados. Bueno, si no lo haces globalizado, estás destinado a morir. Hay un tema importante que me gustaría tratar. ¿Cómo disminuir? Una estrategia para disminuir costos y aumentar ganancias pueden ser dos. Dime si es correcto o incorrecto lo que te voy a decir. Número uno, creo que sobre todo una startup que está arrancando debe pensar en cómo eficientar sus gastos porque no tiene mucho capital y no tiene mucho dinero en ventas. Entonces tienes que ver en dónde consigues, por ejemplo, personal más económico, pero muy bien preparado. Y cuando hablo de económico no es que pagues menos, que tal vez el país te permite pagar un poco menos porque la calidad de vida es un poco más baja, es decir, en cuanto a gasto. Por ejemplo, México nos ven mucho como un país de mano de obra barata, por ejemplo, para Estados Unidos o Canadá, donde mandan plantas de fabricación automotriz, porque la mano de obra mexicana es de alta calidad en esos ámbitos y es mucho más barata, te hablo de algo así como 7, 8 veces más barata que Estados Unidos y Canadá. Y aparte tienes incentivos fiscales como empresa americana si estás en México. Y aparte te regalamos terrenos para que tengas para casa. Damos muchos privilegios. También como startups hay esas ventajas. Puedes buscar países también, por ejemplo, si estás en una empresa que haces en Silicon Valley, pues tienes que estar ahí para poder levantar capital en series A en adelante. Pero te conviene estar en México o en Argentina o en Colombia o en Chile con tu equipo de programación porque vas a tener un buen equipo, menos competido y que te va a salir un poco más económico. ¿Ese tipo de estrategias realmente eficientizan la operación de una empresa o no? Si lo contesto yo, a ver, hay países con muchísimo talento, es el caso de Argentina, tiene un talento extraordinario en lo que es tecnológico y se puede pagar en pesos argentinos. Entonces ahí tenés una ventaja competitiva y es lo que hay que buscar. O sea, yo busco el mejor talento al menor costo. Y con eso mejoro mis costos. Ese es un caso. El otro caso puede ser tratar de tecnificar lo más posible toda la compañía para reducir los costos de capital humano, si se quiere, o de recurso humano, ¿no? ¿Cómo hago para automatizar la mayor cantidad de procesos? Justamente que eso se permite ahora con la tecnología y la inteligencia artificial para reducir los costos. Lo que no quiere decir que eso lo que va a permitir es que se pueda utilizar ese dinero para hacer más inversiones, más empresas y va a haber lugar para el recurso humano. No es que el recurso humano se va a quedar sin trabajo, pero quiero decir que hay que trabajar mucho en eso y hay que buscar el talento a menor costo. Y a veces hay que buscarlo en países como, en este caso Argentina, es el lugar donde más se busca talento y se paga a la moneda local, lo que implica que haya un poquito de diferencia de precio, tampoco es que hay tanta, porque el tema del recurso, por lo menos el tecnológico, es caro. Con respecto a las empresas que se mudan de un país al otro, como por ejemplo, o tienen sucursales de las americanas en China o en México, a medida que esos países van recibiendo esa inversión y van mejorando su economía, gracias a las inversiones de países desarrollados, también empiezan a ser caros. Entonces, el trabajo pasa de nuevo por la inteligencia financiera. La inteligencia financiera que haga que si empezás a dejar de ser competitivo, mejorás en qué aspectos financieros para poder recuperar esa pérdida, entre comillas, del beneficio que tenías como país barato, si querés llamarlo así, en lo que respecta a recursos humanos. Esto es todo una estrategia de ajedrez. Por eso se necesita gente capacitada, que sepa de números, que sepa pensar las estrategias de negocios, que sepa decidir en dónde se va a ubicar su próxima planta, cómo la va a hacer, qué tecnología le va a poner para reducir más los costos y ser competitivo. Hablando o cambiando la perspectiva de lo que platicamos, hemos hablado de empresas que no son rendidoras en cuanto a dinero, flujo efectivo, no hay utilidades grandes. ¿Qué pasará cuando sí? Digamos, soy una compañía tradicional, familiar, tengo en el mercado 30 años trabajando, tengo una filial tal vez en México y otra en Argentina, y voy trabajando bien. Pero
¿qué hacer con mi flujo de efectivo libre de deuda cuando ya digamos, oye, tengo utilidad operativa, que ya no me gasté? ¿La debo convertir rápidamente en utilidad neta? Es decir, ya repartirla a socios. ¿O hay estrategias muy buenas como, por ejemplo, mandar a dinero a inversiones a otros startups fuera de tu país o en tu país, o reinvertir negocios? ¿Qué estrategias es lo que normalmente ven? A ver, me gustaría que esta respuesta me dieran las dos. Primero Karina y después Augusto. ¿Qué opinan tienen como estrategas financieros de compañías? Oye, tenemos flujo libre de deuda, tenemos dinero operativo ya que nos podemos repartir, pero no nos interesa repartirlo todo. ¿Qué nos sugerirías para ganar más dinero con este dinero que ya ganamos? Karina. Bueno, justamente nosotros con Augusto trabajamos mucho en eso, junto a asesoramiento financiero certificado. Quiero ser muy contundente en esto. Las personas que vengan a asesorar deben ser certificados, no cualquier persona que diga, ay, a mí se me ocurrió invertir en una acción o en algo por el estilo. Tienen que ser certificados y armar un portfolio a la medida de la compañía, que implique que tenga disponibilidad rápida de los fondos que invierta en el portfolio que elija, porque uno nunca sabe lo que puede pasar si en el proceso de negocio llega a surgir algún inconveniente y se tiene que desarmar la posición o el portfolio de manera rápida, o alguna parte del portfolio, para invertir en la compañía o pagar alguna cuestión que surja. Entonces, arma un portfolio que está compuesto quizás con un porcentaje distinto de riesgo. Puede ser bonos, puede ser una inversión en una startup, puede ser una inversión en un portfolio, que en general los portfolios amortizan mucho el riesgo, entonces hay que combinar, ¿no? Yo diría una combinación. Para eso hay expertos que lo hacen. Entonces, cuando sobra el cash, o lo que nosotros llamamos cash management, o que no vamos a usarlo para el negocio, porque no lo necesita el negocio, se está autofinanciando y sobra plata, entonces lo vamos a poner para que rinda en un portfolio. Y eso es una forma de protegerlo, ¿no? Es una forma de protegerlo y una forma de que siga trabajando el dinero, como digo yo, generando un beneficio. Esa es mi recomendación, pero lo vuelvo a reiterar para la gente, porque hay gente que se asesora con cualquiera. Yo no estoy capacitada, no soy certificada, soy una persona recibida en finanzas, pero no tengo certificación para dar consejos de inversión. Hay que ir a los expertos que tienen el certificado, porque eso es una forma legal de protegerse si hubiera en el futuro un problema con ese portfolio, ¿no? Fantástico, muy buenas sugerencias, Karina, gracias. Augusto, ¿tú qué opinas al respecto? Tenemos flujo de efectivo libre que no se ocupa para el negocio, como lo comenta Karina. ¿En qué podríamos invertirlo? ¿O es bueno invertirlo o mejor repartirlo? ¿Y qué porcentaje es bueno invertirlo? Sí, hay una frase que, viste, cuando las empresas cotizantes reparten en dividendos, dicen, bueno, no tienen el mejor proyecto de inversión que hacer, entonces la reparten. Se puede leer así a veces. Pero si no, sí, en ese portfolio uno puede diversificar, como hoy decían, un ajedrez, pero en realidad casi como un TEB. Puedo decir, bueno, voy a poner fichas en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, entonces ahí diversifiqué código postal, digámoslo, ¿no? Entonces, si pasa una guerra en uno de los continentes, bueno, los otros capaz que me lo compensan con mayores rendimientos exportando commodities. O sea, hay que pensarlo de verdad como un TEC a veces. Y si no, diversifico por instrumentos. Tengo bonos de empresa y del Estado. Tengo, fíjate, todos los estados que podemos comprar, del más seguro que nunca defaultó Estados Unidos, o soy uno súper riesgoso y me voy a Latinoamérica, que no lo voy a hacer con el dinero de la compañía, o sea, me parecería muy riesgoso. Entonces ya puedo diversificar por geografía, por instrumentos, y ahí ya tengo una buena diversificación del riesgo. Y si no, simplemente pensar ese dinero como para que la compañía pueda crecer horizontalmente, es decir, me empiezo a asociar para mis costados, a ver quiénes hay, cómo puedo mejorar procesos y demás, o verticalmente y me empiezo a integrar con mi proveedor, con mi cliente de alguna otra forma. Yo creo que esas son lo que podemos hacer con dinero. Y en el cortísimo plazo, que ese dinero trabaje y que no esté ahí, que lo hemos visto también, que compañías tienen muchos pesos, sobre todo en Argentina,
que vos decís, che, ¿cómo no lo pusiste en un fondo que en un día tantos millones de pesos te da algo que bueno, no se te valorice el dinero, ¿no? Y no tiene riesgos, o sea, lo podés rescatar cuando quieras. Entonces ese cash management tiene que ser menos riesgoso, estar disponible, como decía Karina, y también, de nuevo, hincapié en que asesora tiene que ser, por lo menos en Argentina, idóneo ante la CNB, y no es consejo de inversión nada de lo que dijimos, para hacer el disclaimer. ¿Hay algún porcentaje que recomiendes invertir, ya tengas un flujo excedente de efectivo y digas, ¿cuánto recomendarle invertir? ¿100%? ¿50%? ¿1%? ¿Cuánto? Yo creo que tiene que ver con la aversión al riesgo de los dueños, ¿no? De cuánto están dispuestos a perder. Yo creo que con dinero de la compañía sería más conservador, sin duda. Y después por ahí, para los dueños o los accionistas a nivel individual, bueno, pueden trabajar otras estrategias. ¿Karina? Sí, el tema del efectivo es importante porque siempre, eso también es un cálculo financiero. El financiero tiene que decir cuánto se tiene que dejar en efectivo y en qué moneda dura para tener disponible, lo iba a decir en inglés available, pero disponible. Pues, me sale el estudio, me vine a Nueva York cuando estudiaba ahí, que te dicen, todo se puede calcular, todo se puede calcular. Si realmente los números de la empresa están bien llevados y ordenados, se puede calcular eso, se puede decir, bueno, de este cash que me sobró, que alguna parte lo voy a invertir en un portfolio, otra la voy a distribuir en dividendos y la otra parte la voy a dejar en cash para protección porque cualquier incidente, cualquier problema, puede haber algún accidente, alguna planta que se incendia, me ha pasado a mí en lo personal, se me ha incendiado un ala de una planta y tuve que salir a pagar, a rehacerla de manera urgente en 15 días porque si no me quedaba sin producción. Puede haber un corte en una de los generadores de luz de una planta y hay que salir a comprar un repuesto urgente que es importante y hay que traerlo, no sé, de Estados Unidos o de Brasil. Me ha pasado a mí con un sistema de frío que si se paraba no se podía congelar toda la producción de la compañía y hay que salir corriendo y traerlo en avión. Entonces siempre hay que tener un respaldo de cash para cualquier tipo de problema que haya. Y después todo lo demás que sobre, siempre tenerlo invertido. Por lo menos en lo personal yo hago eso. Lo que sobra de cash, que es el ahorro, tenerlo invertido y los que cobran dividendos, que hagan lo que ellos necesiten, quieran, pero les recomendamos a todos siempre tener un ahorro y tener invertido para que ese valor no se pierda, ¿no? Fantástico. Creo que esos dos puntos clave que acaban de decir son fantásticos. Número uno, no porque tengas dinero en efectivo ya libre, bueno, o me lo reparto y pago muchos impuestos, o mejor lo reinvierto en algo más que me puede dar más rendimiento, se me puede multiplicar 10 veces más, pero no todo, porque como dice Augusto, siempre hay un riesgo, cualquier inversión es un riesgo. Claro que a mayor inversión, pero a mayor riesgo, mayor utilidad puedes obtener, y a menor riesgo, pues menor retorno de la inversión. Sin embargo, hay que saber diversificar. Oye, voy a destinar de mi utilidad el 10% lo voy a reinvertir en otras cosas. Tal vez de ese 10%, el 50%, o sea, el 5% ya global, lo voy a mandar a bonos, algo muy, muy básico, que me da un rendimiento muy pequeñito, pero la seguridad es mucha. Tal vez un 30% lo voy a destinar a la bolsa de valores, que me dé un rendimiento del, no sé, el 11.5% anual, tal vez, muy buenos. Y un 2% lo voy a mandar a alto riesgo, a Venture Capital. Lo mando a invertir a startups en Latinoamérica o en California, esperando que en 10 años me dé rendimientos de 20x, 20 veces mi inversión. Entonces, tal vez puede ser una buena estrategia, pero como dices, Karina, esto sí lo voy a recalcar, importante, empresario, emprendedor, si tienes dinero efectivo y quieres invertirlo, primero, antes de invertirlo, edúcate. Número 1, aprende cómo hacer inversiones. Nunca hagas nada que no conozcas. 2, acércate a un experto certificado, ya sea en temas de bolsa de valores, en compra de bonos, en acciones de empresas, en venture capital. Afílate a las asociaciones que hay en tu país para que al menos esté regulado con quién vas a trabajar. No tengas una triste historia como ha pasado en muchas compañías, ¿no? Esa es parte número 1. Y número 2, también importante es
Ya que lograste tener ese flujo libre de deuda o ese flujo libre de efectivo, crécelo, porque hay un tema. Si tú lo repartes, empiezas a evadir a la innovación. Es decir, una cosa es que ya tengo mi efectivo, ya tengo mi dinero, vamos a repartirlo con vosotros. Está bien, repártete algo porque hay que ganar algo, si no, no tienes motivación, lógicamente. Pero siempre piensa en crecimiento. Yo creo que el ser humano estamos aquí para expandirnos, perdón, para ser más grandes, al igual tu empresa. Tu empresa trata de que no seas tú, sea una entidad aparte a ti, que vaya creciendo que dure más años que tú de vida y que siga creciendo. Entonces, invertir en otras cosas es interesante, porque el tema de diversificar te va a hacer que empieces a innovar. Una forma de innovar también puede ser invertir en otras compañías. No necesariamente tú tienes que innovar, sino invertir en otras que están innovando. Es una buena regla para innovar. Otra, empieza a abrir laboratorios de investigación y desarrollo para hacer mejores cosas y mejores compañías, o abre un portafolio de inversión propio, un corporate venture capital para poder invertir en compañías diversas, o tú mismo invertir en ti mismo en tu laboratorio de innovación, empezar a diversificarlo. Porque también si no lo haces, recuerda que vas a pagar muchos impuestos. Entonces también un tema que quiero tratar aquí son impuestos. Aunque no es el tema de las finanzas, yo siempre veo separación entre finanzas y contabilidad. Contabilidad es lo que pasó, finanzas es lo que va a pasar, pero los impuestos hay que pagarlos. Hay muchas formas también de ser eficientes, y no significa que no pagues impuestos. No, hay que pagar impuestos, eso es de ley, si no vas a la cárcel. Pero algún punto importante, no hay que, si haces estrategias muy vanas pues simplemente me reparto utilidad y pagué 30 o 40% de impuestos, ¿no? No, si gobiernos te dan la oportunidad de reinvertir en tu compañía o en otras compañías como temas de venture capital, y puedes ahí deducir algunos temas de impuestos y poder ser más eficiente. Esos temas, por ejemplo, Karina, vamos contigo y luego le voy a hacer otra pregunta a Augusto. Karina, en temas, estrategias de impuestos, no evasión, sino qué estrategias financieras son importantes para empresas para decir, vamos a crecer y eficientar este recurso y reducir la carga impositiva y aumentar la carga tal vez en innovación. Bueno, a ver, hay muchas empresas que ya son exitosas y que les va muy bien en la generación digamos, de su negocio, de generación de ganancia en su negocio, que se asesoran muy bien, tienen un asesoramiento muy profundo impositivo y sin necesidad de evadir ni nada por el estilo, sino que con las normas que hay impositivas en el mercado, eficientizar todo eso en el transcurso del año que corra, el año que viene. Bueno, vamos a analizar las nuevas normas que salieron, los nuevos beneficios, y vamos a aplicar eso. Otra forma, y eso hace que se reduzca la carga impositiva, ¿no? Simplemente tomando lo que ya está en el mercado, en México, en Argentina. Bueno, en Argentina somos expertos en eso, porque todo el tiempo salen normativas nuevas. Bueno, hay que adaptarse rápidamente y beneficiarse de eso. Eso no es nada malo, es parte del negocio y es parte de lo que los gobiernos hacen constantemente para incentivar a los negocios o para tratar de que los empresarios usen el dinero para invertir, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Que no paguen tanto impuesto, pero que lo inviertan. Y si pagan mucho impuesto, bueno, en alguna forma recuperarlo. Otra forma es, mucha gente crea alguna fundación o algo que haga un bien, que haga un impacto, que genere un impacto en la sociedad, ¿no? Como que retribuir un poco lo que generaron, y eso a su vez les hace una reducción de impuestos. Bueno, o sea, los contadores en ese sentido son muy necesarios, ¿no? Porque capaz que el financiero no tiene tanto el expertise de qué impuestos aplicar. El financiero se tiene que juntar ahí para hacer el brainstorming con el contador, y ahí sí los veo muy importantes. A veces se necesita un asesoramiento externo especializado en impuestos. Yo lo recomiendo. Es muy importante sentarse con gente que no esté contaminada con el día a día de la compañía, ¿no? Como puede ser Startups, que viene con alguien especializado y nos ayuda a eficientizar nuestros impuestos. Eso en Estados Unidos se hace. Cualquier persona que tiene abierta una LLC habla con su CPA, y el CPA siempre recomienda, por ejemplo, si uno quiere comprar una propiedad en Estados Unidos,
Hay una ley, que es la 1051, creo que no recuerdo bien, que permite que si vos vendés ese bien y lo volvés a invertir, no pagás impuesto a las ganancias. Y entonces es como una especie de financiación que te da el Estado para para mover la industria de la construcción, básicamente. Esas son estrategias estatales que se hacen para que las industrias más importantes sigan funcionando. Entonces le permite a la gente como vos, como yo, que si compramos una propiedad, hacemos este acuerdo, no pagamos impuesto a las ganancias, no es que lo estamos robando, sino que en algún punto de nuestra vida lo vamos a pagar, capaz cuando vendamos la próxima vez esa propiedad la pagaremos, pero en ese momento estamos generando trabajo. El Estado nos está dando ese impuesto para que nosotros lo volvamos a reinvertir. Ese tipo de estrategias hay que ir buscando y aprovecharlas, porque están puestas a propósito y solamente su fin es generar más trabajo. Claro, eso es fantástico. Incluso lo vemos muy seguido en la Venture Capital. Cuando tuviste la oportunidad de haber ganado en una inversión de un fondo de inversión o una startup que invertiste, el Estado en algunos países te permiten reinvertir esa utilidad en otro startup o otro fondo de inversión de startups y te dice, ok, libre de impuestos. Vas a pagar hasta que lo quieras convertir en utilidad. Está bien, porque yo creo que por un tema lo haces que el dinero circule, que empiece a trabajar, a generar más, e incentiva la innovación, la creatividad, el emprendimiento, y eso pues, a todo el mundo se beneficia. Entonces es fantástico. Hay una pregunta también, antes de pasar a la última ya ronda, que ya tenemos 1:05, ya nos pasamos un poquito, pero no importa, se puso muy sabroso este podcast, y aparte con un buen café siempre acompañado. Pero me gustaría, una última pregunta, va para Augusto y luego va a ser una pregunta final para ambos, como recomendaciones para la gente que nos está escuchando. Augusto, el marketing, ¿qué es? ¿Un gasto o una inversión? ¿Y por qué es importante hacerlo? Esa es la madre batalla del financiero con la gente de marketing, sí. Yo te voy a dar la versión marketinera que te dice que si vos creás marca y posicionamiento, termina siendo una inversión de largo plazo que debería, bueno, no muchos países lo dejarían amortizar para recuperar la inversión, porque pareciese que lo es, pero contablemente y frío es un gasto. Pero bueno, ahí es súper importante buscar ese punto de equilibrio o no volvernos locos en tirar. Suponete que tuvimos la suerte y nos pudimos financiar con Venture Capital, de no dilapidar ahí mucho dinero en marketing e ir probando, bueno, también como, a ver, creo que es la línea de este podcast. Como hay expertos en finanzas, como hay expertos en contabilidad, la gente de growth o de marketing, tenemos que confiar en ellos e ir viendo qué nos dicen, ir probando, ver esa generación de clientes o de leads o de cómo retenerlos. Pero creo que eso es medio... Es esa la discusión. No nos vamos a poner de acuerdo nunca los financieros y la gente de marketing, me parece. Pero bueno, anda por ahí. Y el CEO o la CEO tiene que mediar eso y bueno, y alocar dinero que, a ver, el top management no deja de ser eso. Son alocadores de dinero y de dinero escaso, porque si no, no habría economía. Y bueno, y ver dónde tomar las mejores decisiones. Siempre con información, ¿no? Yo creo que uno de los puntos clave en el marketing es, sí, siempre es una duda, decir, oye, si voy a invertir esto o estoy gastando en marketing, como dices, contablemente es un gasto, para empezar, porque el financiero sí dijo y el contador sí dijo. Sin embargo, mejor los mercadólogos pensamos de una forma diferente, oye, es como una inversión, porque realmente si yo le pongo $1 al marketing para que me genere $5, es una inversión, ¿no? Me estoy convirtiendo en 5. Pero tienes que ver si la estrategia funcionó o no funcionó. Yo siempre digo, si la estrategia de marketing funcionó y te retornó 3 o 5 veces o más tu inversión en ventas, fue una inversión. Pero si al contrario no te generó un solo centavo de ventas y te quedaste igual, aunque me digas que fue posicionamiento, sí, pero no ganamos financieramente nada en ventas, señor, es un gasto. Entonces, yo creo que es el único rubro dentro del área financiera en estos resultados que es mutable, ¿no? Que es, según lo que hayas invertido y lo que haya pasado, es mutable. Se convierte en un gasto o se convierte en una inversión. ¿Estás de acuerdo? Creo que puede ser algo así. Sí. Chicos, Sí. vamos cerrando este podcast.
Y dando algo que me gusta en la última ronda que tenemos de minutos de esta sesión con ustedes, que lo agradezco bastante, muy nutrido, muy divertido, bastante prometedor y bastante a gusto, puedo decirlo yo, como el nombre de Augusto. En el tema de recomendaciones, quiero recomendaciones de los dos. Quiero que me den, por favor, algunos tips o recomendaciones. Primero, las damas, empezamos por Karina. Karina, ¿qué recomendaciones le puedes dar a empresarios y a emprendedores para que lleven una correcta estructura financiera en su negocio? Bueno, nosotros estamos trabajando juntos ahora, Startups y Make Business Flow, en un concepto, me parece interesante, que es el CFO fractional o outsource o el recurso que va a venir a ver el negocio desde afuera. Porque podemos tener un gerente financiero o un director financiero, pero a veces necesitamos que alguien venga de afuera, como dije antes, sin una contaminación del negocio del día a día, ¿no? Ese es un recurso muy interesante que sirve para ayudar a analizar las finanzas, pero también para determinados proyectos que la compañía esté haciendo y el director financiero no puede estar disponible todo el tiempo para eso porque tiene que manejar toda la compañía y no tenga un recurso tan especializado como se requiere, ¿no? Esa es una de las cosas que yo aconsejo, ¿no? Empezar a mirar ese tipo de recursos que son personas que trabajan en empresas como las nuestras, que brindan un servicio puntual. No es un taxi para toda la vida, es para un proceso y para saber y sacar la foto en ese momento. Eso me parece que es un servicio nuevo que en Europa, por ejemplo, se usa muchísimo y ayuda mucho a pensar el negocio porque es una persona que viene de afuera y hace planteos financieros interesantes que hacen pensar al que ya está ahí y que capaz que no pudo ver bien el número en ese momento. El número marea mucho, ¿no? Cuando uno está todo el tiempo haciendo lo mismo, pierde la perspectiva, entonces me parece que eso está bueno. Eso es un consejo que doy, que lo tengan en cuenta. Y el otro consejo es que se capaciten y que capaciten a su recurso humano dentro de la compañía para que todos tengan mentalidad financiera. Para mí eso es fundamental, eso va a mejorar muchísimo el resultado del negocio, como hablábamos recién, marketing, ¿es un gasto o es una inversión? Si le enseñamos al de marketing a pensar financieramente, seguramente va a ser una inversión. Entonces, y vamos a tener mejores resultados. O va a invertir o va a gastar menos, pero seguramente su cabeza va a estar pensando más en el negocio y no en solamente marketing. Y que si sale la publicidad y demás. Entonces, y esto a todo nivel, ¿no? Desde recursos humanos, cuando contrata personal, hasta hasta gente de la línea de producción, que aprenda a pensar cuánto le cuesta a una compañía si la línea de producción se para, por ejemplo, o cuánto le cuesta a la compañía si no se distribuye la mercadería. Eso es pensar financieramente. Y me parece que se requiere más capacitación. No es algo tan complejo de hacer, es enseñar cosas básicas para que la gente empiece a moldear su cerebro en conceptos financieros y piense de esa manera. Wow, excelente recomendación. Un external CFO que te ayude con mentalidad no burda de tu operación, que no esté contaminado de tu operación diaria y que te dé recomendaciones buenas. Creo que es excelente recomendación. Eso es algo que se puso de moda porque funciona. Y aquí hay dos expertos que lo hacen muy, pero muy bien. Muchas gracias, Karina. Y ahora, a ver, Augusto, pregunta interesante. ¿Qué recomendaciones puedes hacer a emprendedores y a empresarios para que tengan o lleven una correcta administración financiera en su negocio? ¿Cómo pueden ser más lucrativos llevando una correctas finanzas en su negocio? Sí, yo creo que una buena herramienta que demuestra las empresas que la llevan adelante, tanto startups como tradicionales, contra las que no, que es el presupuesto de personas que pensaron qué pasaría con la empresa, o cuánto vamos a vender, o cuánto queremos vender en el año, y de ahí driveamos o hacemos todos los costos y gastos en base a eso setea tanto al CEO como para abajo y todos los involucrados, porque no es que
el CEO o el top management hizo el presupuesto que quiso, sino que participe toda la compañía o las áreas. Eso ordena mucho, controla también, o sea, hay que hacerlo y después controlarlo durante el año. Ese me parece un buen consejo. Y después, a nivel KPIs, no volverse loco y no tener 20, que no puedo ver ninguno, llevemos 5 o 6 y controlémoslos, expliquémoslos a todas las diferentes áreas y que todos persigan la caja como una estrella y no solo el financiero. Y por último, te diría también a nivel cultural que si vas a contratar a alguien como un CFO o as a service o un externo, tener humildad de escucharlo o escucharla, que por eso sabe o por eso estudió o por eso se dedica a eso. Como nosotros, a ver, en nuestra vida vamos al médico y lo escuchamos y decimos, le damos ese valor. Bueno, no pensar, no, esto siempre se hizo así, ¿cómo voy a cambiar? Ser abierto, que eso nos ayuda a nivel persona y obviamente a la compañía. Totalmente de acuerdo contigo, Augusto. Una mentalidad abierta siempre, que nos permitan ser pues innovadores en nuestra forma de pensar, que nos permitan ser claros al momento de trabajar en una estructura de negocio bien puesta. Y creo que esa formación de poder trabajar abiertamente, con mucha educación, con mucha capacitación, con entendimiento, con aceptación de nuevas ideas, nos va a permitir ser mejores empresas. Pues bien, amigos, se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecer vastamente a la participación de Karina Rasic y de Augusto, siempre se me dio tu nombre, Anekini. Pero el tema de participar con nosotros en este podcast de Startups Coffee Talks, hablando hoy en día de finanzas, de cómo hacer más productiva una empresa, tu compañía, ya sea una startup que comienza o una compañía que tiene ya varios años, no me queda más que agradecerles su tiempo, su fantástica colaboración y participación en este gran podcast que ustedes están desarrollando. Y bueno, chicos, si a la gente que nos escucha también agradecer su tiempo por estar aquí en este canal, gracias por su participación. Y les comento, si quieren hacer preguntas continuamente, sigan este canal, hagan sus comentarios tanto en el video que están viendo actualmente, directamente los mandaremos a nuestros expertos, Augusto y Karina, para que nos hagan respuestas. Y estamos prometiendo ver la opción de dar más contenidos como este, junto con Karina y junto con Augusto, continuamente, para poder apoyar más a negocios y emprendedores como ustedes a seguir adelante. Así que, amigos, muchas gracias. A Karina, muchas gracias. Augusto, muchas gracias. Fue un placer hablar con ustedes. A ustedes, gracias. Y emprendedores que nos siguen, empresarios que nos siguen, gracias por su tiempo. Nos vemos en la siguiente sesión de Startups Coffee Talks. Espero les haya gustado. Y bueno, los quiero ver emprender, los quiero ver triunfar y ser cada vez mejores personas y emprendedores. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Startups Coffee Talks. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Regístrate gratis en nuestra plataforma online, startcups.com, donde podrás incubar y acelerar tu startup con los mejores cursos de capacitación para emprendedores, mentorías en vivo y hasta desarrollar tu pitch deck para levantar capital en nuestra red de inversionistas. Startups. Innovation starts with a cup of coffee.